Abelardo, ¿cómo está? Julián, gracias por la invitación, hermano. Es un placer estar aquí. Así es, Abelardo, muchísimas gracias a usted por estar acá con nosotros. Y bueno, no puedo pasar el tema, no puedo pasar para más adelante. Tengo que preguntarle de una vez precisamente por algo que está pasando con usted precisamente, y es el tema de DMG, de David Murcia Guzmán. Yo quisiera que usted nos contara y nos explique un poco qué ha pasado con esa situación, un tema que es tan viejo. Hoy justo en campaña electoral, cuando usted ya es político, se está hablando tanto del tema. Pero permíteme primero darte un contexto general. Sí, señor. En una misma semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, me acusa de estar manipulando la fiscalía para atacar a través de procesos penales su administración y a sus funcionarios. En esa misma semana y en esa misma intervención, el presidente me acusa, además de lo anterior, de estar detrás del negocio de Urrá. Lo primero que debo decir con respecto a esas dos primeras acusaciones es que yo no conozco a la fiscal general, ni conozco a su marido, porque el presidente ha dicho que todo lo hago a través de un señor marroquín, que es el esposo de la fiscal, sujeto al que no conozco. No tengo tampoco absolutamente nada que ver con Urrá. No conozco a ninguno de sus miembros de la junta directiva, ni al director saliente, ni al entrante. Después de que el presidente dijo eso, aparece un artículo de Cecilia Orozco diciendo que yo presenté firmas falsas a la registraduría. Acto seguido, la registraduría dice que las firmas no son falsas, que simple y sencillamente no se pudieron verificar, como no se pudieron verificar firmas de Aníbal Gaviria, de Vicky Dávila, de Mauricio Cárdenas, de Pipe Córdoba, de Carlos Caicedo. La no verificación de las firmas de todos los candidatos que nos inscribimos con firmas está entre el 40 y el 68%. Es decir, un rango más o menos normal para todos. La registraduría dijo que quienes habían falseado firmas ya fueron denunciados, otros dos precandidatos que presentaron fotocopias. El mismo día, un periodista que ha aceptado públicamente que me desprecia y me odia, el señor Daniel Coronel, se va a buscar a un ex cliente mío, a quien yo le renuncié porque me mintió, a quien le cobré y le facturé y pagué los impuestos, para que invente que yo le tengo que devolver 5.000 millones de pesos, cuando lo que alcanzó a pagar él en su momento fueron 1.700 algo y está todo facturado. Y con la respectiva pago de impuestos. La abogada de Murcia de hoy es candidata también a la presidencia por firmas. A ella también no le avalaron cerca del 45% de sus firmas. El esposo de la señora, que es la abogada de Murcia, es contratista del gobierno Petro. Le han dado más de 2 billones de pesos en contrato. Y a su vez es socio de Roy Barreras, también candidato a la presidencia, y de Juan Fernando Cristo. Todo en una misma semana. Sobre el tema de DMG, que fue lo que tú preguntaste, hay una sentencia judicial de una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá que dijo que yo actué en derecho, que no cometí ningún delito y que no se puede criminalizar la actuación del abogado. El mismo día conocemos que el ELN me declara objetivo militar. Entonces, si tú juntas todas esas piezas, obviamente lo están haciendo porque voy de primero en las encuestas. Y es lo que se conoce comúnmente como la combinación de todas las formas de lucha. El presidente me ataca, me perfila con mentiras, buscan a un ex cliente que hoy es apoderado por una candidata a la presidencia, cuyo marido es socio de mis odiadores históricos. Además de eso, inventan el cuento de firmas falsificadas cuando no es cierto. Y para acabar de completar, un grupo narcoterrorista me amenaza de muerte. La gente no es tonta. La gente sabe que lo que están haciendo es tratar de eliminarme moral y físicamente para que no llegue a la presidencia de la República, pero están tacando burro porque el tigre no se amedrenta, el tigre no se acobarda, el tigre es un patriota, va para adelante y con la ayuda de Dios y el pueblo colombiano voy a ganar la presidencia de la República para salvar y reconstruir a Colombia. Bueno, la mitad del podcast me la respondí en la primera pregunta. Ahí te hice un resumen. Sí, básicamente. Es que, pero imagínate, es que ponlo todo, porque voy a mandar a hacer un diagrama. Ah, no te conté. La acción disciplinaria que anuncia Murcia está prescrita, porque ¿qué dice la ley disciplinaria? Tienes que presentar la queja antes de 5 años, porque si no prescribe la acción disciplinaria.
Resulta que ahora el tipo, después de 18 años, es que sale a denunciarme. Absurdo. Eso no tiene ninguna posibilidad jurídica. Van a rechazar esa queja disciplinaria. Quieren titulares. Y quieren doblegarme y atemorizarme, pero hermano, que tanto es una raya más para el tigre. Yo no como sino comida de sal. Y aquí vine a pelear, a ganar y a castigar a los enemigos de Colombia. Oiga, y es que precisamente en esa batalla que usted está llevando, en la que usted nos ha dicho pues que el presidente Petro se la ha montado, que muchas personas están tratando de buscarle la caída, usted decía algo en un evento acá en Medellín, y es que estas elecciones son muy importantes porque si usted queda presidente en 4 años va a haber elecciones, si queda Cepeda no. ¿Cuál es ese panorama que usted tiene precisamente de Colombia? Al final del día no es una batalla entre Cepeda y de la Espriella, es una batalla entre el totalitarismo y la democracia, entre el estatismo y la libertad económica, entre el pasado y el futuro, entre la oscuridad y la luz. Conmigo va a haber elecciones en 4 años. Cepeda defiende un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todo el mundo. Amén de los millones de muertos que ha dejado. Cepeda no me ha querido dar la cara en un debate. Él y yo vamos punteando las encuestas. Yo no voy a ponerme a debatir con gente que no tiene mayor opción. Hay que concentrarse. Y la pelea es entre Cepeda y yo, no se equivoquen. Así va a ser. Y la vamos a ganar. Y él se ha escondido. Y se esconde detrás de las polleras de Petro, que es el que sale a fustigarme a mí. Pero Cepeda no es capaz de darme la cara y de explicarle al país cómo es que defiende un modelo fallido como el del narcorrégimen en Venezuela. Cómo es que defiende una tiranía como la de Cuba. Cómo es que defiende a un bandido como el de Daniel Ortega en Nicaragua, un gobierno criminal. No ha querido salir a dar la cara. Yo soy un demócrata, soy respetuoso del Estado de Derecho. Conmigo va a haber elecciones libres en 4 años. Yo no defiendo modelos caducos y fracasados. Yo defiendo la economía libre de mercado, una economía fraterna, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la lucha decidida contra toda forma de criminalidad, contra la corrupción, contra los extorsionistas, el narcoterrorismo, el empoderamiento de la fuerza pública, un modelo educativo de calidad que consulte la verdadera vocación de los jóvenes para que logren su inserción en el mercado laboral, la reducción del Estado, la baja de los impuestos, la activación de los 4 motores principales de la economía colombiana, que son los hidrocarburos y la minería, la construcción y la infraestructura, el agro colombiano y el turismo. Yo defiendo el futuro, defiendo la razón, la extrema coherencia, el deber ser, lo que le sirve a un país. Cepeda todo lo contrario. Mientras yo defiendo la Constitución del 91, él está proponiendo una constituyente. Mientras yo defiendo las instituciones, él las ataca. Mientras yo defiendo la libertad de prensa porque le doy entrevista a todo el mundo, él no le da entrevista a nadie, ni quiere salir a debates. El país tiene que conocer qué es lo que tiene que decir Cepeda y tiene que darme la cara para que nos confrontemos, para que seamos responsables con el país y con esta situación tan compleja que vive Colombia. Y él está escondido detrás de las polleras de Petro. Yo aquí sigo esperándolo. Bueno, y al lado de Petro también está Roy Barreras, y muchas personas, digamos que por ejemplo consideran que el real candidato de Petro es Roy Barreras. Mira, si no es él... hay que hacer un reconocimiento a Roy Barreras. Yo creo que el tipo más berraco de esta campaña es Roy, porque tiene engañado un poco gente con menos del 1%. Es impresionante. Entonces, ¿y qué opinas de Roy? Roy no tiene ninguna posibilidad. El candidato va a ser Cepeda, hombre. Pero es un tipo que, por ejemplo, ha estado en el partido de la U, ha estado con Santos, es un ha estado de un lado a otro. Es un camaleón. Si él llegase a sacar 3 millones... Pero es un berraco porque tiene engañado un poco de gente con menos del 1%. Y ahora carga una pose ahí como de motivador de empresa mediana. ¿Tú viste el tono que carga? Vamos a estar todos juntos, nos uniremos, el país, el amor. Como si nos hubiésemos olvidado ya los brincos que ha dado por todos los partidos. Pero es un personaje, en medio de todo, digo, el tipo es un berraco para tener convencido a tanta gente que tiene posibilidades cuando matemáticamente no las tiene. Pero bueno, eso es lo que da la fauna electoral, eso es lo que da la política colombiana. Roy también hace parte del pasado. Yo estoy enfocado en derrotar a Cepeda, que va a ser el candidato heredero de Petro y del narcoterrorismo, y lo voy a derrotar con la ayuda de Dios y con el apoyo y el fervor del pueblo colombiano, con quien ya yo hice la alianza más importante, porque yo hice la alianza con la gente, con el pueblo colombiano. ¿Ustedes creen que un tipo que viene del establecimiento, que ha vivido en la teta del Estado, que está financiado por los grandes grupos económicos y que además de eso nunca ha creado riqueza, es el que va a cambiar las vainas en Colombia?
O es el tigre, que no está financiado por los grupos de poder, por los grupos económicos, que es libre de verdad, que no le come cuento a nadie y que quiere hacer las cosas para solucionarle los problemas al pueblo colombiano, para traerle seguridad, salud, porque han destruido nuestro sistema de salud, para traerle educación de calidad a nuestros jóvenes, para luchar contra la corrupción y todas las formas de violencia y de criminalidad, para cerrar la brecha de la pobreza, para darle casa a todos los colombianos, pero no al 16% como prestan los bancos colombianos, sino al 2% real sin cuota inicial, y el banco que no quiera prestar a eso, pues le abro la puerta a los bancos de afuera. ¿Ustedes creen que un tipo que lo financian los bancos va a atreverse a hacer esa vaina? Yo me voy a atrever porque yo soy libre, yo soy independiente y vine a reivindicar al pueblo colombiano. Bueno, hablemos un poquitico del tema de las propuestas. Yo sé que usted ha sido muy enfático con el tema de la paz total, pero le quiero hacer una pregunta puntual y es, por ejemplo, la situación de la cárcel de Itagüí. Uno ve que hoy en día personas como Carlos Pesebre, que durante años estuvieron negociando, ya ni siquiera los mismos delincuentes creen en la paz total. En mi gobierno no va a haber procesos de paz. Hay procesos de sometimiento. Bandido que no se someta será dado de baja. Y si se somete será encarcelado en una cárcel de verdad, verdad. No en esta farsa que tenemos de cárcel que son universidades del crimen. Cárceles, megacárceles como la del presidente Bukele en El Salvador, que le vamos a entregar en concesión a particulares con un nuevo cuerpo de prisiones, porque el IMPEC es un cáncer. Un cuerpo de prisiones nuevo integrado por veteranos y reservistas, que esté adscrito ese nuevo cuerpo de prisiones al Ejército de Colombia. En lugares, esas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan extorsionando, porque el 75% de las extorsiones en Colombia, que es una pandemia del carajo también, sale de las cárceles. Conmigo, los bandidos van a sentir la garra de hierro del tigre y la gente decente que hace grande a este país con su trabajo se va a sentir protegida, aliviada y con garantías para seguir progresando. Bueno, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, que senadoras como Isabel Zuleta, con apoyo del gobierno nacional, sacan a los delincuentes precisamente de las cárceles, como Pedro por su casa, que vayan a tarimas, que vayan a eventos públicos, cuando ellos deberían estar es precisamente pagando sus penas? Yo respeto mucho a las mujeres, incluso cuando son tan equivocadas como la senadora Zuleta. Yo prefiero no referirme a ella. Lo que puedo decir es que en mi gobierno serán empoderados y tendrán garantías los ciudadanos de bien. Y los bandidos, que a mi modo de ver también tienen derechos, pero está por encima de los derechos de los bandidos los derechos de la gente decente. Los bandidos recibirán en mi gobierno el trato que se merecen y tendrán que someterse o pagar las consecuencias de ello. Pero no va a haber procesos de paz en mi gobierno. Yo creo en la paz que se impone con las armas y las leyes de la República. En ese orden de ideas de la ley de sometimiento para otros tipos de delitos, ¿usted considera que en Colombia debería existir la pena de muerte? Hermano, es un imposible jurídico, porque hemos suscrito tratados internacionales que no permiten que eso se pueda dar desde el punto de vista jurídico. Si tú me preguntas a mí, yo a un violador de niños, a un asesino de mujeres, a un maltratador, pues yo lo fusilaría si dependiera de mí, pero como yo soy un tipo respetuoso del Estado de Derecho y de los tratados internacionales, debo decir con total responsabilidad que la pena de muerte es inviable en Colombia, habida cuenta de las circunstancias jurídicas que ya te he planteado. Pero si de mí dependiera, otro sería el cantar. Por ejemplo, el que se roba también la plata pública. Porque es que hay bandidos de bandidos, el que se coge el presupuesto y le mete plata, le mete mano a la plata pública, que es la plata de la salud de los pobres, de la educación, del agua potable, del alcantarillado. Ese es peor que todos. Yo por mí también fusilaría a los corruptos, pero no se puede desde el punto de vista legal. Lo que sí se puede es aumentar las penas, mandarlos para cárceles de verdad, verdad, proscribirlos para siempre, a ellos y a sus familias de la actividad política. Eso es otra cosa. Bueno, y hablando nuevamente más un poquitico de su rol desde la faceta profesional como abogado, ¿siente usted que hoy en toda la carrera que usted ha tenido de pronto se arrepiente de algo? Muchas personas durante todo este tiempo lo han tildado mucho de arrogante. ¿Cómo es ese día de Abelardo de la Espriella? Pero espérate que son como 4 preguntas. No, son solo 2. O sea, ¿es sobre mi ejercicio profesional o si soy arrogante o no? Porque muchas personas incluso lo han tildado precisamente eso por los casos que usted ha llevado, y eso ha hecho que lo ataquen mucho. No solamente de izquierda ni de derecha. Pero son 2 cosas. La primera es que yo me siento orgulloso de haber sido un abogado defensor por más de 22 años. Le debo todo a mi profesión. También lo hice que no tengo ni una sanción disciplinaria ni una sanción penal.
La labor del abogado es tan legal y constitucional que cuando tú no tienes plata para pagarlo, el Estado te asigna uno del sistema de defensoría pública. Quien valida la acción punitiva del Estado es el abogado. Un proceso no podría llevarse adelante si no hay abogado defensor. Lo que diferencia una democracia de una tiranía es que se respeten las garantías procesales de una persona que está encartada en un asunto penal. Y para que esas garantías se respeten, debes tener un defensor. Mira, en Venezuela acaban de liberar cientos de presos políticos que no tuvieron fórmula de juicio, que no se les respetaron las garantías y que no tuvieron abogados. Eso es lo que diferencia. Es decir, lo que más diferencia una tiranía de una dictadura es que hay respeto por las garantías procesales. El maestro Carrara decía una frase a la que yo le agregué algo, y es que todo hombre honorable podrá pensar que nunca en su vida cometerá un delito, pero hay de aquel tonto que piense que nunca en su vida será investigado. En algún momento de la vida todos necesitamos un abogado. El abogado es un auxiliar de la justicia. El abogado valida la acción punitiva del Estado. En consecuencia, yo me siento orgulloso de eso. Si los reclamos que tienen para hacerme a mí es por mi ejercicio profesional, frente al cual no tengo ni sanción penal ni disciplinaria, entonces no tienen nada, porque actué en el marco de la Constitución y la ley y me siento orgulloso de eso. Ahora, mencionan personas polémicas que defendí, que cuando defendí no estaban condenadas, no eran culpables. Cuando tú empiezas a defender a alguien hasta que no se ha vencido en juicio y esa condena no esté en firme, no es culpable. Pero se les olvida la gente interesante también que defendí, o los casos emblemáticos como el de Natalia Ponce de León. Después de que un salvaje le desfigurara el rostro, logramos que se promoviera una ley en el Congreso que se llama la Ley Natalia Ponce de León, donde se tipifica como autónomo ese tipo de ataques que antes de Natalia eran consideradas unas lesiones personales. Es decir, un miserable de estos deformaba a una mujer y se iba 2 años a la cárcel por lesiones personales. Con Natalia, el bandido que trató de matarla, porque eso fue una tentativa de homicidio, va a cumplir 30 años. Y con la Ley Natalia Ponce de León, hasta 35 años. Rosa Elvira Celi, una mujer terriblemente asesinada, empalada en el Parque Nacional. Gracias a ese proceso, en donde defendía a su familia, surge la ley Rosa Elvira Celi, que tipifica como autónomo el feminicidio. Yo me siento orgulloso de mi trabajo como abogado. Es más, ya tuvimos un abogado penalista como presidente, el presidente Concha. Y vamos a tener a un segundo penalista y lo asesinaron llegando a su oficina, siendo candidato, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Y la historia es interesante porque el doctor Gaitán estaba defendiendo a un militar que asesinó a un periodista. Porque el periodista dijo que el militar ofendió a sus hombres. Y el militar fue a la oficina, el periodista le dijo: usted rectifica eso porque está ofendiendo mi honor militar, o yo vengo y lo mato. Y el periodista no rectificó, el militar fue y lo asesinó. Y el doctor Jorge Eliezer Gaitán, en un proceso de 5 años, con una tesis interesante sobre el honor militar, logró que lo absolvieran. Y el día que lo absuelven y va a su oficina desde los juzgados, siendo candidato presidencial, lo asesinan. La actividad de un abogado litigante es completamente legal, válida y necesaria en una democracia, en un Estado de Derecho. Bueno, ¿qué va a pasar desde el 7 de agosto cuando usted se posesione en caso tal de ser presidente con todas esas personas que hoy le están... Pero espérate, que no te respondí lo de la arrogancia, porque hay que dar una vaina rara. Yo no sé, la gente que me conoce sabe que yo no soy arrogante. A lo mejor a veces la gente confunde seguridad con arrogancia, pero yo soy el clásico hombre del Caribe. Yo soy un tipo desprevenido. Nosotros en el Caribe no... tenemos claro que todos somos iguales. Yo no miro a nadie por encima del hombro. Yo creo que a veces la gente confunde un poquito la seguridad con la arrogancia. Yo ciertamente no soy arrogante. No es mi modo de ser, no tengo un